Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos en este programa relacionado con el gran filósofo Ludwig Wittgenstein. Estamos con nuestro gran amigo Daniel Nicolás Soche. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, Samuel, buenas tardes. Gracias. Un saludo. Para nosotros es un gran honor contar con la presencia del profesor Alejandro García Durán. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Daniel. Eh, Muchas gracias. Buen día a los dos. Un abrazo. Muchas gracias. Estamos aquí, nos convoca el tema de Wittgenstein, un filósofo que ha incidido en la filosofía desde el siglo XX, inicios del siglo XX, con su Tractatus Lógico-Filosóficos y con los otros cuadernos y los otros escritos que ha tenido. Y quisiéramos hacerle algunas preguntas al profesor sobre este tema. Para nosotros es de gran interés, tiene que ver con la teoría del conocimiento y algunas de las preguntas que hemos acopiado para este encuentro tan importante para nosotros es: ¿cómo evalúa la tensión inherente entre la búsqueda de un lenguaje ideal en el Tractatus y la aceptación de la ambigüedad del lenguaje cotidiano en las investigaciones? Bueno, Samuel y, y Nicolás, digamos que ciertamente hay una tensión, como usted lo señala, entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas. ¿Sí? Esa tensión se puede notar desde diferentes puntos de vista. Yo no veo tan claro que Wittgenstein en el Tractatus esté a la búsqueda de un lenguaje ideal. Yo lo que considero es que Wittgenstein está formulando en el Tractatus las condiciones del lenguaje real, las condiciones lógicas de un lenguaje real, de cómo funciona el lenguaje, pero es de un lenguaje real. Él no está determinando las condiciones que debe cumplir un lenguaje lógicamente perfecto, que sí es, digamos, la pretensión de Bertrand Russell. Desde ese punto de vista, esa tensión la puedo notar sobre todo en el hecho de que para Wittgenstein su posición respecto del lenguaje, tal como la desarrolla en el Tractatus, es una visión reduccionista que pierde de vista la riqueza que tiene el lenguaje en su uso real. No sé si me hago entender. O sea, él no está buscando un lenguaje lógicamente perfecto. No, él está intentando comprender la estructura lógica del lenguaje real, el que existe, el que usamos. Sí, el Tractatus presenta la lógica del lenguaje. Lo que pasa es que, tal como él lo manifestará en las investigaciones filosóficas, él considerará que se dejó llevar el Tractatus y que de ahí los errores que cometió por lo que él llama el ansia de generalidad. ¿Y qué es el ansia de generalidad? El ansia de generalidad, dice Wittgenstein, es querer encontrar universalidades, esencias, ¿sí? Cada vez que nosotros aplicamos o tenemos que estudiar mejor un término general. Tengamos en cuenta, un término general es un término que puede aplicarse a diversas cosas en el mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, el término hombre, que se aplica a todos los hombres, el término perro, que se aplica a todos los perros. En este caso tendríamos el término lenguaje, que se aplica a diferentes formas de usar el lenguaje. Y Wittgenstein dice, bueno, todas esas formas a lo que llamamos lenguaje lo podemos reducir a una sola forma, que es a la visión isomórfica, representativa, o a la consideración del lenguaje como una representación
representación figurativa de la realidad. Y Wittgenstein lo que denuncia en las investigaciones filosóficas es que esa visión del lenguaje es restrictiva respecto de la riqueza que el lenguaje tiene en el ámbito ordinario o en su uso ordinario. Que todo el lenguaje no se puede reducir a su función representativa. Perfecto. Perfecto. Vale, en ese mismo sentido, pues vendríamos pues más como a considerar que o sea, lo que plantea Wittgenstein es más como un sentido ambiguo del propio lenguaje, es lo que, pues, digamos, entiendo. Y pues bueno, quisiera pasar como por consiguiente, tal como pues bien lo sabemos, Wittgenstein pues es uno de los pocos que ha tenido como, digamos, esas ganas de refutarse a sí mismo, y esto lo haría años después en los juegos del lenguaje. Quisiera plantear una pregunta con respecto a esto. Quisiera saber de qué manera considera, profe, digamos, los juegos del lenguaje que plantea Wittgenstein desafían las concepciones tradicionales de la verdad y la objetividad. Yo creo que acerca de los juegos de lenguaje de Wittgenstein se han dicho muchas cosas. Sí. En primer lugar, yo no veo tan claro que Wittgenstein desafíe, ¿sí?, las concepciones tradicionales de la verdad. Y habría que definir qué entendemos nosotros por concepciones tradicionales de la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, si usted considera que una concepción tradicional de la verdad es la consideración aristotélica, tal como la encontramos en la metafísica, que dice que la verdad es la adecuación, decir del ser que es, decir del no ser que no es, pues hombre, y que eso es el fundamento del realismo, de alguna manera diría que Wittgenstein también en el Tractatus es más realista que el mismo Aristóteles, ¿no? Porque Wittgenstein dice que el sentido de una proposición es el hecho que la proposición representa y que la proposición puede ser verdadera o falsa dependiendo de si los hechos son así o no son así, ¿sí? Es decir, que Wittgenstein defiende una teoría de la adecuación que no es la misma que la de Aristóteles, por supuesto, sí, porque presupone la lógica, pero Wittgenstein en el Tractatus no rechaza la verdad, por supuesto que no, y yo sinceramente, en los juegos de lenguaje tampoco. Yo lo que sí considero, que ahí sí le doy la razón a usted, Daniel, es lo siguiente, que Wittgenstein sí desafía esa concepción que viene a decir que una proposición o el lenguaje como tal solo tiene sentido si es verdadero o falso, que si no, o sea, que las únicas posibilidades del lenguaje, hago una pequeña matización, cuando hablo del lenguaje o de la proposición, estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Dice que una proposición verdadera o es falsa o es un sinsentido. Es como que Wittgenstein dirá, no es tan así, ¿eh? Hay ciertos contextos en los que usamos las proposiciones y las proposiciones como tal no tienen un valor de verdad. ¿Por qué? Porque no pretenden describir ningún hecho. Sí me hago entender. Una cosa que dice Wittgenstein en las reflexiones filosóficas, él dice, bueno, ¿cuál es? Una cosa es, por ejemplo, un relato histórico, otra cuestión es un relato de género, una novela de ciencia ficción, y dice, la novela no pretende describir ningún hecho, por tanto no tiene sentido valorarla en términos de verdad o falsedad. Allí tenemos que utilizar otros criterios de valoración. No todo uso del lenguaje, ¿sí?, es verdadero o falso. Por supuesto. No sé, sí me hago Sí, entender. sí, señor. Perfecto. Vale. Profesor, en ese orden de ideas, ¿cuál es el papel de la forma de vida en la determinación del significado dentro de los juegos del lenguaje? A ver, voy a empezar a señalar una pequeña cosa, ¿sí? Eh, ¿Por qué Wittgenstein habla de juegos del lenguaje? ¿Sí? Porque Wittgenstein compara el lenguaje y los diferentes usos del lenguaje. Dice, hay múltiples maneras de usar el lenguaje. ¿Sí? ¿Para qué sirve el lenguaje?
para infinitas cosas. Hay múltiples usos. Esto lo dice de manera bastante clara en el numeral 23, ¿no?, de Explicaciones Filosóficas, y también lo vuelve a repetir en los Poderes de Sulimarrón. Básicamente es la misma línea lo que dice allí. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para saludar, para contar chistes, para resolver problemas, para informar. Dice, ¿para qué sirve? Para saludar, para agredir, para felicitar. ¿Para qué usamos el lenguaje? El lenguaje lo usamos de múltiples. Todas esas maneras de usar el lenguaje son lenguaje. Y Wittgenstein dice, pues sí, todas esas maneras son lenguaje. De lo que nosotros tenemos en el lenguaje no es un lenguaje ideal, sino múltiples modos de usar el lenguaje. ¿Y por qué les llamamos a esos modos de usar el lenguaje? Les llamamos juegos del lenguaje, porque las relaciones que hay entre las maneras de usar el lenguaje, ¿sí?, es parecida a la relación que hay a los distintos tipos de juego. En los numerales 66 y 67 de Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein dice, mira a eso que llamamos juego. Dice, ¿cuántos tipos de juego hay? Dice, pues hay muchos tipos de juego. Hay juegos de mesa, juegos de ajedrez, juego de pelota, juego de no sé qué. ¿Cuántos tipos de juego hay? Y Wittgenstein dice, ¿hay alguna característica que tengan todos los juegos en común? Y Wittgenstein dice, no. Una característica que tengan todos los juegos en común. Dice, no, pues no hay. ¿Qué es lo que tenemos en los juegos? Tenemos que una red de relaciones según la cual unos juegos comparten unas características con otros con otros, y luego con otros. Y dice, por eso en los juegos de lenguaje lo que hay es parecidos de familia, ¿sí? Dice, ¿qué tienen en común todos los miembros de una familia? El color de la piel, el color del cabello, el color de los ojos, el tipo de sangre. ¿Tienen algo en común todos los miembros de una familia? No. Y sin embargo, los identificamos como miembros de una familia. Todos los juegos comparten alguna característica en común. No. ¿Eso nos impide llamarlos juegos? Dice, no. De la misma manera, ¿tienen alguna característica en común todos los juegos del lenguaje? Dice, no. ¿Eso impide que los llamemos lenguaje? ¿Es menos lenguaje el lenguaje poético que el lenguaje científico? Dice, no, los dos son lenguajes. ¿Qué tienen en común? Dice, no tienen nada en común todos los juegos del lenguaje, pero todos son lenguaje. ¿Sí? He ahí el sentido de la figura que él utiliza de juegos del lenguaje. ¿Vale? Sí me hago entender. Por Ahora, supuesto. sí, un juego de lenguaje, digamos, tiene como todo juego, un juego de lenguaje está determinado por sus reglas, ¿sí? Y esas reglas se aplican en una determinada actividad. Por eso Wittgenstein dice, ¿cómo se enseña el significado de una expresión? Dice, usando el lenguaje, actuando, úsalo. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta oración? Úsalo, actúa. Como el lenguaje depende del uso, ¿sí? Del uso, de la manera como yo uso las expresiones, ¿no?, en mi contexto, donde me muevo, en mi vida. Por eso dice Wittgenstein que el lenguaje constituye una actividad. Dice, es una parte, dice, de una forma de vida, ¿sí? Ahora, una forma de vida es una forma de vida, es un elemento de una forma de vida, porque la vida es más que el lenguaje. El lenguaje es una de las cosas que hacemos, una de las actividades que realizamos. Se inserta en nuestra vida. Es verdad que ha habido discusiones a propósito de ese concepto, que quiere decir forma de vida. Algunos han dicho que es la sociedad, la cultura, tal. Yo pienso simplemente que Wittgenstein está queriendo decir que el uso del lenguaje o el juego del lenguaje depende, es una actividad, ¿sí? Digamos, incluye todo el lenguaje más las actividades que nosotros llevamos a cabo. Ahora nosotros actuamos porque tenemos una determinada forma de vida. El lenguaje es un elemento de una forma de vida, de nuestra actuación. ¿Sí? Perfecto. Vale. Bueno, quisiera continuar, pues bueno, viendo ya como más una visión de cómo se pueden reconciliar
las implicaciones más relativistas de los juegos de lenguaje, pues teniendo en cuenta pues, que son implicaciones pues, que suelen ser un poco más superficiales, con la búsqueda de un conocimiento intersubjetivo, más bien. Caramba. Qué pena con ustedes, lo que pasa es que yo casi que no estoy de acuerdo con las preguntas, ¿sí? Porque yo no considero que Wittgenstein sea relativista, ni en el Tractatus, ni en las investigaciones filosóficas. Y lo que pasa es, eh, a ver, el relativismo consiste en decir que algo que es verdadero para unos es falso para otros, ¿sí? Básicamente. O sea, algo que es bueno para unos es bueno para otros. Y yo creo que Wittgenstein está sacando esas conclusiones. Yo creo que Wittgenstein, por su teoría de los juegos de lenguaje, lo que está diciendo es que, hombre, hay contextos donde podemos evaluar nuestros conocimientos y nuestro lenguaje desde el punto de vista de la verdad y de la falsedad. ¿Sí? Y que hay contextos donde no se puede evaluar el uso del lenguaje desde el punto de vista de la verdad y la falsedad. Eso no quiere decir que dice que lo que es verdadero en un ámbito no lo sea en otro. No, simplemente que es que en otro ámbito la verdad y la falsedad no tienen cabida. Como diría Strauss, y ahí nos está suscitando eso. ¿La poesía es verdadera o es falsa? Claro. Si yo tengo, por ejemplo, la poesía de Yoconda Bello, ¿sí? La poetisa nicaragüense, Sencillos Deseos, como empieza Sencillos Deseos, y le digo a una chica, le digo, hoy quisiera tus dedos escribiendo mis historias en el pelo. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Yoconda No, Bello dice, Sí, no tiene... Ajá. sí, Exacto, si usted pues coge, sí, hay un vallenato clásico, ¿sí? Clásico, creo que es de los chiches del vallenato, donde él dice, quisiera ser un nuevo Miguel Ángel que con pincel en mano hiciera de ti una nueva Mona Lisa y que tuviera su misma sonrisa, algo así. ¿Vale? Uno escucha este vallenato y dice, uff, qué vallenato tan feo. ¿Por qué? Y dice, porque el que escribió ese vallenato, el que lo está cantando, está cometiendo un error. Está hablando de Miguel Ángel y la Mona Lisa cuando todos sabemos que la Mona Lisa no es de Miguel Ángel, es de Leonardo da Vinci. Dice, pero en el fondo, se trata de una canción. No sé si me hago entender. Una canción claro. uno no la valora en términos de verdad o falsedad. Mira, hay una anécdota que se cuenta de García Márquez, cuando él terminó de escribir El general en su laberinto, que es el texto acerca de Simón Bolívar, tenía el manuscrito y se lo pasó a un amigo historiador. Y el amigo historiador le hizo algunas correcciones de carácter histórico. Dijo, no, es que usted aquí no está matado, bueno, en fin, y le hizo unas correcciones. Y García Márquez corrigió el manuscrito con base en las anotaciones que le hizo su amigo historiador. Y lo publicó. Cuando salió publicado el texto, García Márquez lo leyó y dijo, caramba, estaba mejor con los errores históricos. Claro, o sea, no tiene, digamos, que asumir como una responsabilidad o, pues, digamos, una dirección en sí, pues el propio lenguaje. Sí, o sea que la verdad y la falsedad no tienen por qué regir todo uso del lenguaje, ¿sí? Claro, Ahora, sí, cuando usted entienda que si uno entiende que los juegos del lenguaje hacen referencia como a contextos culturales, entonces ahí sí podemos caer en el relativismo, claro. ¿sí? Entonces uno dice, no, es que los orientales tienen un juego y luego los occidentales otro juego, lo que es verdadero para ellos es falso para nosotros. Yo personalmente no creo que se pueda sacar esa consecuencia de Wittgenstein, de verdad. Una cosa es un juego de lenguaje desde el punto de vista moral, otra cosa es el juego de lenguaje desde el punto de vista científico, otra cosa, ¿por qué? Porque son maneras de usar el lenguaje.
son modos. Puede ser el lenguaje moral un juego, el lenguaje científico otro juego, el lenguaje poético otro juego. Ahora, si nos situamos en el ámbito científico, hay unas reglas científicas que nos valga la redundancia, que nos rigen a todos. Si estamos hablando del juego del lenguaje moral, dice, no podemos acudir a los juegos del lenguaje y decir, no es que no nos entendemos. Claro que sí nos entendemos. Lo que tenemos que hacer es situarnos en el juego del lenguaje, que es el juego del lenguaje de la moralidad. No sé si me hago entender. Ahora, lo que sí es cierto es que Wittgenstein considera que los juegos del lenguaje son independientes de los juegos de nosotros. Pero yo creo que por lo que hemos dicho hasta ahora se puede entender. ¿Qué quiere decir eso de que son independientes? ¿Sí? Si usted evalúa la poesía en términos de verdad o falsedad, no es buen lector de poesía. Claro, porque no llega a ningún punto. Sí, y además el poeta no pretende describir el mundo. El poeta quiere manifestar sus sentimientos, conquistar a la amada, sí. Y el poeta le puede decir a la amada que va a ir, no sé, a la fosa de las Marianas a traer una perla preciosa. Y es que realmente va a ir. No. Uno le dice a la amada uno le dice a la amada que le va a bajar una estrella, ¿no? ¿Qué tal que uno le dijese, yo por ti bajaría una estrella? Y luego la chica le dice a uno, vaya lo que lo espero. ¿No? Cuando la tenga, entonces salgo con usted, cuando me baje realmente la estrella. La chica no sabe nada, entonces, de coqueteo, de palabras bonitas en una relación sentimental. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Sí, claro. Perfecto. Yo no sé lo de las implicaciones relativistas en Wittgenstein, no lo veo tan claro. En ese sentido, profesor, primero que todo, ¿se podría hablar de que hay un segundo Wittgenstein? Y si es así, ¿ese segundo Wittgenstein supera las limitaciones del solipsismo presentes en el Tractatus? Sí hay un segundo Wittgenstein. Sí lo hay. Totalmente seguro. Entre otras cosas porque en investigaciones filosóficas, Wittgenstein señala claramente que lo que él está enseñando en ese nuevo libro solo se entiende bien si se contrapone al antiguo, al Tractatus. Lo segundo, mi querido Samuel, lo segundo ya no se lo acepto. Primero, porque hay en investigaciones filosóficas una crítica muy fuerte al solipsismo en el segundo Wittgenstein, seguro. Pero tampoco hay en el Tractatus solipsismo alguno. El solipsismo es algo en lo que cae Bertrand Russell. Wittgenstein no. O sea, Wittgenstein no habla en el Tractatus de un lenguaje que sea puramente privado. De hecho, Wittgenstein en el Tractatus es cientificista, ¿eh? Y el cientificismo, o sea, es una apuesta por el lenguaje de la ciencia. Un científico no puede ser solipsista. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la ciencia es intersubjetivo. ¿El lenguaje de la ciencia qué, profesor? Es que no se le entendió la última palabra. El lenguaje de la ciencia es intersubjetivo. Okay. Para Bertrand Russell, sí. Para Bertrand Russell, el lenguaje lógicamente perfecto es privado, de cada uno. Wittgenstein no asume esa tesis. No, la lógica es una suerte de trascendental válida para todo, para el lenguaje, para la realidad. La lógica exige que haya objetos. Por eso Wittgenstein, yo no creo que ni siquiera en el Tractatus sea solipsista. Es más, ojo, desde cierto ángulo, el problema de Wittgenstein, desde cierto ángulo, es superar el solipsismo. Una vez le preguntaron a Wittgenstein, dice, ¿cuál es el papel de la filosofía? Y Wittgenstein dijo, ayudar a la mosca a salir de la botella. Eso es lo que él quería. Ayudar a la mosca a salir de la botella. Ayudar a la mosca a salir de la botella. O sea, Wittgenstein, no, con todo respeto, el solipsismo entendido como que hay un lenguaje
privado de mí, solo mío, privado, mío, y que solo yo entiendo. Wittgenstein, ni siquiera en el Tractatus llega a eso. Ok, perfecto. Vale, profe, quisiera, pues de hecho he leído como bastante con respecto a eso y pues indican muchas fuentes como que, digamos, el pensamiento filosófico de Wittgenstein respecto al lenguaje ha, digamos, ingresado en muchos ámbitos del conocimiento, tales como son la psicología, la sociología y pues en nuestros tiempos, pues incluso en la inteligencia artificial, que pues de hecho es un tema que pues se trata ya por allá desde hace bastante, que vemos en películas de ficción y demás. ¿Qué Sí, opina usted al respecto con, digamos, con base en esto? O sea, ¿qué impacto tiene en estos campos? pues hombre, el impacto que tiene yo creo que es innegable, sí, por supuesto. Eh, no solamente el segundo Wittgenstein, que debe tenerlo claro, el Wittgenstein que se fija eh, sobre todo en el lenguaje ordinario, ¿no? Y intenta mostrar cómo funciona el lenguaje ordinario. Dice, no piense primero, dice primero mire cómo funciona el lenguaje. ¿Sí? Desde ese punto de vista, yo creo que en sociología y en investigación sociológica, sobre todo en la investigación sociológica que lleva una especie de enfoque EMIC, es decir, un enfoque significativo en la investigación, está claro que uno debe, para poder comprender una determinada sociedad, una determinada cultura, digamos, insertarse en esa cultura y comprender, digamos, las codificaciones lingüísticas que hay allí. Por lo demás, está claro, eh, digamos, eh, para Wittgenstein, o esto después lo recogerán algunos autores, todo el problema de la posibilidad de la traducción de un lenguaje a otro, lo que sería posible en último término con la lógica, también tiene eso que ver con la sociología, ¿no? Y en el campo de la teoría del conocimiento es fundamental, al Wittgenstein. ¿Por qué? Porque nosotros antes de Wittgenstein, ¿cómo examinábamos el conocimiento? Y decíamos que el conocimiento se examinaba como si fuese una especie de algo ahí puesto y que nosotros examinamos en un laboratorio. Wittgenstein dice, no, ¿dónde se examina el conocimiento? Dice, el conocimiento solo se puede estudiar en el lenguaje. El Claro, conocimiento no es un hecho que esté ahí. Dice, yo cómo sé lo que usted piensa, mi querido amigo Daniel. ¿Cómo sé lo que usted piensa, mi querido amigo? ¿Cómo? Les abro la cabeza. Dice, no, el pensamiento, ¿dónde se estudia? Dice, se estudia en el lenguaje. ¿Sí? Por eso hay todo un giro en la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento o los problemas relativos al conocimiento se plantean en su concreción lingüística. ¿Sí? Ahora, ya después, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sí diría yo que también puede haber una influencia fuerte de Wittgenstein, sobre todo en lo que tiene que ver, quizá el primero, ¿sí? Con el hecho de que el fundamento del lenguaje es la lógica. claro, Y desde ese punto de vista, si la significatividad del lenguaje es la lógica también está detrás de todo lo que es, ¿no? La inteligencia artificial o los sistemas informáticos y cosas por el estilo. Por ahí podría yo ver esa influencia de Bitcoin, ¿no? por supuesto. Perfecto. La siguiente pregunta, profesor, tiene que ver con cómo maneja Wittgenstein el problema de la comprensión interlingüística, dada la diversidad de los juegos del lenguaje. Pues yo creo que aquí lo que se trata, en último término, con los juegos de lenguaje, dice Wittgenstein, ¿qué es lo que hace, qué es lo que constituye a un juego? Lo que constituye a un juego es que el juego está sometido a reglas. Uno puede jugar o no jugar, ¿cierto o no?
Podemos nosotros participar podemos jugar o no jugar, pero si decidimos jugar, o nos atenemos a las reglas del juego, o no lo podemos jugar. Uno no puede decir, bueno, vamos listo, Samuel, vamos a jugar aquí un partidillo de fútbol nosotros tres, ¿sí? Y que de pronto, cada vez que ustedes me hacen un gol, yo voy cambiando las reglas, ¿sí? Dice, ya ahí el juego no va. Por eso los niños cuando juegan dicen, estás haciendo trampa. Entonces no jugamos. O sea, o te sometes a las reglas o no jugamos, porque el juego no va si no respeta las reglas del juego. ¿Sí? Yo creo que más o menos esa, digamos, digamos, la intersubjetividad o lo que ustedes me dicen con la pregunta, el interlingüismo, que dice, en el fondo es que comprenda que hay múltiples usos del lenguaje. Cada uno de esos lenguajes es un juego, ¿sí? Y que para participar de ese juego tienes que conocer las reglas del juego, ¿sí? Y puedes entrar ahora sí en ese juego del lenguaje. O sea, atenerse a las reglas. Como diría Aristóteles, la existencia del lenguaje es un signo de social, conviviente. El lenguaje está hecho para comunicar, no para esconder. ¿Y qué exige eso de nosotros? Que conozcamos las reglas del lenguaje, del juego del lenguaje que estamos jugando y podamos participar allí. Si no respetamos las reglas del lenguaje, del uso del lenguaje, pues no habrá intersubjetividad. ¿Sí? Pienso que va Perfecto. por ahí. Perfecto. Vale, pues quisiera continuar viendo, pues bueno, de qué manera considera que la obra de Wittgenstein ha comprendido, pues digamos, pues en un cambio a la forma de conocimiento actual. Yo, Daniel, esa pregunta pienso yo que te la puedo responder por una sola frase, ¿sabes? Y es que para Wittgenstein solo piensa el que habla. ¿De por qué? Porque el contenido de nuestros conocimientos coincide con el significado que tienen las expresiones que usan. Yo te lo diría así. En realidad, después de Wittgenstein, tenemos ese convencimiento. ¿Quién piensa? El que habla. Profesor, en ese sentido, ¿cuál considera que es la principal crítica que se le puede realizar a las teorías de Wittgenstein? A las teorías de Wittgenstein. Bueno, a la teoría de Wittgenstein en el Tractatus ya la critica él mismo. ¿Sí? Ya él mismo dice que es una visión reductiva. No por lo que dice allí, sino por considerar que todo lenguaje, todo posible uso del lenguaje, tiene que acogerse a la manera de lo que él considera que es el lenguaje en el tratado. En el fondo lo que él dice del lenguaje en el tratado no es que sea falso, sino dice, es verdadero, pero para un determinado juego. Dice, pero no todos los usos del lenguaje tienen que responder a esa concepción del lenguaje que está en el tratado. Esa es válida para ciertos usos, pero no para todos. ¿Sí? Entonces, la crítica al Wittgenstein del Tractatus, pues ya la hace el mismo Wittgenstein. Ahora, la crítica digamos, al segundo Wittgenstein, que es el Wittgenstein de los juegos del lenguaje, pensaría yo que tiene que ver sobre todo con que termina siendo demasiado descriptivista y poco sistemático, aunque ya él más o menos lo sabe. Wittgenstein dice en el prólogo de Investigaciones Filosóficas, dice, este libro parece más un álbum. Parece más de... Y de hecho, después de Wittgenstein, varios autores lo que intentarán es sistematizar las intuiciones de Wittgenstein. Porque desde el punto de vista filosófico, a uno no le basta con decir que hay múltiples modos de usar el lenguaje. Lo que uno necesita es un marco para poder comprender filosóficamente todos esos usos del lenguaje. Y para eso no basta con enumerarlos.
hay que sistematizar. Y a mí me parece que a Wittgenstein le ha faltado llevar a cabo una tipología de los juegos de lenguaje que permita hacer un estudio más filosófico acerca de este tema, cosa que por lo demás intentarán llevar a cabo algunos autores como Austin y John Searle. Claro, en ese caso, pues de hecho la última pregunta que teníamos como tal era, pues digamos, como una manera de comparar o contrastar las concepciones del lenguaje de Wittgenstein con otros filósofos, pero pues digamos es lo que acaba de hacer. Sin embargo, sí quisiera puntuar, ¿considera usted que estas concepciones del lenguaje directamente podrían contrastar más con filósofos como Ferdinand de Saussure o Martin Heidegger? Sí, yo pienso personalmente que entre Wittgenstein y el lingüista, ¿no? Suizo, Federico Saussure, aunque pueda haber relaciones, yo considero que esas relaciones son más bien tangenciales. Saussure es sobre todo un estructuralista, ¿no? De hecho es el fundador, ¿no? De la lingüística estructural. Eh, y él influirá bastante en todo el estructuralismo, ¿no? Se me fue el nombre, padre del estructuralismo, eh, se me fue, eh, caramba, Strauss, ¿no? Claude Levi Strauss, ¿no? ¿Sí? En, su sigla influye bastante en Strauss, influye bastante también en estructuralistas, sobre todo en la primera época de Foucault, Foucault después es postestructuralista, ¿sí? En el ámbito del estructuralismo incluye mucho Saussure. Wittgenstein tendrá alguna conexión con Saussure en su concepción del lenguaje. Yo creo que siempre es posible encontrar relación, pero yo pienso que los dos apuntan a intencionalidades distintas a la hora de estudiar el lenguaje. ¿Sí? Considero, sobre todo porque Saussure es más lingüista, ¿sí? Y la lingüística es una ciencia empírica acerca del lenguaje. Wittgenstein, quiera o no quiera reconocerlo, es filósofo del lenguaje, ¿sí? Y entonces no se solapan las perspectivas. Y respecto de Martin Heidegger, considero yo también que Martin Heidegger tiene una concepción muy rica acerca del lenguaje. La obra de las instituciones de Heidegger sobre el lenguaje están enfocados más por el ámbito de la hermenéutica de la existencia y el hombre como cuidador del ser, ¿no? Como pastor del ser a través del lenguaje, más que desde el punto de vista del análisis lingüístico que se lleva a cabo Wittgenstein, tanto del análisis lingüístico desde el punto de vista lógico en el Tractatus, como el análisis del lenguaje desde el punto de vista del uso que tiene el lenguaje en el lenguaje ordinario que llevará a cabo en las investigaciones filosóficas. Respecto de ellos, sí considero que intencionalidades distintas y como perspectivas de estudio, digamos que es como que no se tocan demasiado. Por supuesto que no voy a negar que es posible establecer relaciones, encontrar puentes entre uno y otro, pero yo creo que eso termina siendo también accidental. Sí, Wittgenstein, respecto de Heidegger, estudia el lenguaje desde una perspectiva distinta. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. La verdad es que nos abrió bastante la perspectiva sobre Wittgenstein con respecto a lo que ya hemos estudiado. Dios lo bendiga y muchísimas gracias de nuevo. En nombre No, de Daniel, de nuestro curso que lo está viendo en este momento, nuestro profesor, el doctor Bulla, muchas gracias. bueno, no, muchas gracias a usted, Samuel, a usted también, Daniel, a sus compañeros y un abrazo al profesor José Rafael, que fue mi profesor también y siempre dejaré de considerarlo uno de los grandes maestros que he tenido.
Muchas gracias, profesor. Vale, profe. Muchas gracias. Vale, a usted. Y para todos, junto con Daniel, ¿cómo te sentiste en este encuentro con el profesor Alejandro, Daniel? Bien, bastante bien. O sea, siento que es una persona que, pues, o sea, sabe bastante y siempre ha demostrado como, pues, digamos, ese conocimiento, su perspectiva y demás, y jamás ha tenido como, pues, digamos, ningún tapujo con respecto a que puede cambiar de perspectiva de un momento a otro y, pues, le gusta y me gusta escucharlo. Perfecto, muchas gracias al doctor Alejandro, al doctor Bulla por darnos esta oportunidad, a Daniel y a todo el equipo de compañeros que han estado participando de estas grandes exposiciones. A todos, muchas gracias.